Proyecto Puente, periodismo diferente, por Stereo 100. Sigue en cabina Ricardo Ornelas, director de Los Cerezos en Sonora, hablando de la transformación de los pendientes, de lo que se ha hecho en esta materia. Para seguir con el análisis, y le agradezco la apertura a Ricardo Ornelas, vamos a escuchar a también Martín Barrón Cruz. Él es especialista a nivel nacional en seguridad nacional. Está en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Conoce muy bien el caso Sonora, ha estado aquí y es colaborador en temas de seguridad de Proyecto Puente. Martín Barrón, te saludo con gusto. Buenos días. Está aquí el director de Los Cerezos en Sonora, Ricardo Ornelas, escuchando. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, un saludo para todos allá en Sonora que nos escuchan tu programa. Gracias. Martín, fíjate, en Sonora hacen hay 15 penales. De un centro de rehabilitación de Cananea, lo van a hacer centro de trabajo, se llevan a los reos a Agua Prieta. De un centro de rehabilitación en Nogales, el Cerezo 1 se llevan a los reos al Cerezo 2 en Nogales, de 200 aproximadamente reos se van. Uno que estaba en Cumpas sin utilizarse lo hace en museo, que ese a mí se me hace muy bien, la verdad, que hay que apostarle a la cultura también en cuestiones de seguridad. Y me dice Ricardo Ornelas que se acabó el hacinamiento en Sonora, que hay una vida digna ahorita en Los Cerezos. Es un resumen a grandes rasgos que te hago de la entrevista. Que digo, pues si se acabó el hacinamiento, Ricardo, le digo, pues es nota nacional, después de estar en quinto lugar en hacinamiento en Sonora. Esta es la valoración. Tú como experto y como conocedor del caso, ¿qué dices? Bueno, pues yo no sé dónde se terminó el hacinamiento, porque de acuerdo al informe de julio del 2012 de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en junio del 2012 había 16 cárceles en Sonora. Para julio hay efectivamente 15. Y de acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, los centros de reinserción social en Sonora tienen una capacidad para 7.880 internos, de los cuales, según la población que da la Secretaría de Seguridad Pública en junio, había 12.334 y a julio del 2012 hay 12.495. Entonces, numéricamente, pues estamos hablando de que hay alrededor de casi 5.000 reos más dentro de las prisiones de Sonora. Si eso no es hacinamiento, entonces yo no sé cómo tendríamos que llamarle a eso, porque pues obviamente las prisiones solamente están destinadas para esa capacidad. Ahora, reducir un penal, ya de por sí 16 a 15, resulta que la capacidad no se ha modificado. De acuerdo a eso, aclaro, son los dos últimos meses de junio y julio, que son los informes en los cuales, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública ha emitido, la Secretaría de Seguridad Pública Federal. ¿Qué entenderíamos, Martín, para hablar de la etimología de la palabra, por hacinamiento? Porque dice Ricardo, a ver, es que yo también cuestionaba lo mismo, pero me dice, es que ya están ellos, si hay 5 ahí puede haber 1 a 5 en una celda, pero ya todos están en cama y no están, de 8 algo, es decir, que están de alguna manera ordenados. Entonces, ¿qué entenderíamos por hacinamiento entonces? Precisamente la capacidad, aquí viene el problema, la capacidad de los centros penitenciarios es de 7.880, es decir, que deberían, si ya crearon entonces nuevos espacios para que puedan efectivamente tener su dormitorio, tener su cama por lo menos para dormir dignamente, entonces eso tendríamos entonces que reformarlo y decir cuál es la capacidad real, porque pues uno de los problemas es si en un mismo espacio donde van a dormir 4 personas, originalmente estaba diseñado para esas 4 personas, o lo que hicimos fue reducir la movilidad dentro de esos espacios. A final de cuentas eso también es hacinamiento. ¿Por qué razón? Porque los espacios de movilidad, eso es uno de los más grandes problemas que nosotros tenemos, y eso también incluye hacinamiento. Es decir, yo puedo tener un espacio, yo puedo tener un salón, es decir, yo puedo tener un espacio diseñado para 50 alumnos, pero si yo ese espacio lo divido para 2 salones, 2 de 25, a final de cuentas voy a decir que tengo dos salones, pero mi capacidad es la misma. Sin embargo, lo que reduje fue el espacio de movilidad de las personas al interior del espacio, digamos, que estamos señalando. Entonces, ahí nosotros tendríamos que ver precisamente cuestiones de que al final de cuentas eso es hacinamiento. Sí. ¿Por qué razón?
porque no se trata simplemente de decir hay más reos, sino que también se trata de decir hay menos espacio de movilidad para los reos. Martín, ¿y cómo ves esta iniciativa? Que insisto, a mí lo de Cumpa se me hace muy bien, que el gobernador haya dicho se hace museo, excelente, hay que apostarle a la cultura en cuestión de seguridad, pero en Cananea que se va a hacer un centro de trabajo el Cerezo y se mueve en Agua Prieta, y los de Nogales se va a hacer una base policíaca, es decir, la infraestructura de penales se aprovecha en otro sentido. Pues mira, aquí viene un problema, porque nosotros en el país tenemos una tendencia a ir desapareciendo los penitenciarios. En el país, para julio de este año, había 419 penales. Obviamente, que se inauguró recientemente en Sonora, y también el que se inauguró en Guanajuato del orden federal. Pero eso no quiere decir que vayamos a resolver el problema de precisamente del hacinamiento. Insisto, es una cuestión de espacios, pues, de la movilidad de los internos, ¿no? Porque tú puedes construir más espacios, puedes incluso cerrar penales, pero lo que estás provocando es que estás enviando personal a otras áreas y hay que redistribuir la organización de los mismos centros penitenciarios. Y además también hay que tener mucho cuidado, según la reforma penal ya no podemos hablar de readaptación, sino de reinserción social, porque incluso en muchos centros penitenciarios ni siquiera en las legislaciones se han modificado los conceptos. Entonces, bueno, tenemos que hacer muchos cambios. Yo creo que si nosotros decimos, bueno, sí, lo convertimos en museo, bueno, fue lo mismo que pasó ahí en Sonora hace en el año 88, 89, con la prisión que se convirtió en el museo regional ahí que ustedes tienen. Que en Hermosillo, entonces, sí. Exactamente, ahí en Hermosillo. Entonces, bueno, puede ser viable, pero el problema es qué hacemos con los internos y cuáles son las penas alternativas a la prisión que estamos aplicando. Yo creo que habría más que apostarle a cerrar los espacios, a buscar las penas alternativas a la prisión. ¿Qué es lo que están haciendo también? La Constitución nos dice que hay que la pena de prisión, la prisión preventiva debe ser la excepción, no la regla. Y entonces lo que hay que buscar es no seguir enviando más personas por delitos. La mayor parte de los internos en el país están por 4,000 pesos en promedio. Y eso no lo digo yo, hay diversos estudios que nos demuestran esto, ¿no? Entonces, yo preguntaría cuáles son precisamente esas penas alternativas de resolución o de penas alternativas a la prisión, y cuáles son los mecanismos que se están implementando y cuáles les puedan dar resultado conforme a la normatividad. Porque después, de repente, hacemos programas que no están en la normatividad, sino que por buena voluntad de alguno de los directores o directivos de los centros penitenciarios se pueden hacer, ¿no? Muy bien. Pero hay que sistematizar todo eso. Martín Barrón Cruz, especialista en seguridad nacional del Instituto Nacional de Ciencias Penales, colaborador del Proyecto Puente. Te agradezco mucho esta importante participación, como siempre, la verdad muy enriquecedor escucharte para nutrir los contenidos de Proyecto Puente. Proyecto Puente, periodismo diferente por Stereo 100.